Los titulares, cuando lo mencionan, solo traen fragmentos de una dolorosa realidad: el grito silencioso de los niños soldados. Llevan sobre sus pequeños hombros cargas que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar. Y entre líneas de las noticias se esconden vidas robadas, infancias olvidadas y una guerra librada dentro de cada una de estas almas. Al desentrañar la historia de estos niños, vemos no solo la oscuridad en la que viven, sino también la llama de la resistencia que muchas veces aún brilla detrás de las miradas endurecidas por el dolor. Se trata de niños cuyos primeros pasos no fueron explorar el mundo, sino marchar hacia un campo de batalla. Llevan armas, no juguetes. Llevan uniformes, no ropa escolar. En lugar de risas, los moldea el sonido de los disparos. El impacto psicológico de crecer así va más allá de la imaginación. La guerra devora su inocencia, y una sombra de la infancia permanece, que sobrevive en algún rincón de sus mentes. Este grito silencioso es una herida que el mundo insiste en ignorar, pero que necesita ser escuchada y comprendida. Cada uno de estos niños fue arrancado de una realidad común y arrojado a una lucha que no eligieron. Imagínese perder no solo su libertad, sino también la elección de ser niño, el derecho a soñar con el mañana sin miedo. La psicología de estos niños está moldeada de maneras que los adultos tal vez nunca comprendamos del todo. Y es precisamente en ese abismo de comprensión donde reside la importancia de sacar a la luz sus historias, revelando lo que la oscuridad intenta ocultar. Con cada informe sobre un niño soldado, surge la pregunta: ¿hasta dónde está el límite de lo que podemos soportar? Estas historias nos desafían a mirar algo incómodo, una parte del mundo que muchos preferirían evitar. Sin embargo, al observar este dolor, aprendemos la importancia de cuidar, cuestionar y tal vez encontrar formas de aliviar este sufrimiento. Y así comenzamos a comprender cómo el surgimiento de estos pequeños guerreros marca una era de inhumanidad que exige un cambio. En tiempos de antaño, la figura de un guerrero estaba formada por hombres experimentados, entrenados para afrontar batallas y proteger sus tierras. Pero en ciertas partes de África, la cara de la guerra cambió y los niños comenzaron a ser vistos no como el futuro de la comunidad, sino como herramientas de combate. Las raíces de este fenómeno hunden en la historia moderna, un devenir de conflictos armados, donde la necesidad de soldados encontró una solución cruel y conveniente: los más pequeños, que se convierten en guerreros moldeables en manos de líderes despiadados. Las culturas africanas, ricas y variadas, siempre han valorado a sus hijos, sus ritos y tradiciones. Sin embargo, con la llegada de la guerra moderna y la presencia constante de milicias, la estructura tradicional comenzó a desmoronarse. El respeto por la infancia fue reemplazado por la urgencia de mantener el control, y muchos de estos niños fueron arrastrados al campo de batalla, un lugar que nunca debería haberse cruzado en su camino. Luego se convirtieron en soldados de una guerra que no pidieron librar, rehenes de una realidad distorsionada. Detrás de este reclutamiento está la fría lógica del poder. Los grupos armados se han dado cuenta de que los niños son fáciles de manipular, impulsados por el miedo y la esperanza de escapar algún día de la pobreza y el hambre. A menudo se les hacen promesas de protección y seguridad, pero éstas se transforman rápidamente en órdenes y disciplina militares. La necesidad de control, de ampliar la fuerza de los ejércitos, hizo que estos más pequeños se convirtieran en una pieza estratégica, formando un ejército de pequeñas sombras en un escenario donde solo debían jugar y aprender. Así, en las primeras líneas de la historia moderna, los niños soldados se han convertido en un triste y oscuro reflejo de los fallos de nuestra humanidad. Su presencia en las guerras africanas nos obliga a afrontar una nueva forma de inhumanidad, donde el poder vale más que la vida. Es un fenómeno que no solo destruye la infancia de estos niños,
sino que empaña la historia de cada país que alguna vez ha visto a estos menores entrar en combate. Comprender el surgimiento de este problema es el primer paso para comprender cómo los niños, engañados y coaccionados, se convierten en parte de un mecanismo donde el miedo y la violencia son las únicas leyes. Reclutar a estos niños rara vez es un acto voluntario. Se alimenta de la desesperación, el hambre y la soledad que genera el conflicto. Los grupos armados acechan a las aldeas vulnerables, esperando el momento perfecto para capturar la esperanza en su estado más frágil. Muchos de estos pequeños no ven otra opción que seguir a quienes les prometen alimento y protección. En medio de esta miseria, el reclutamiento se disfraza de rescate, una mano extendida que pronto se convierte en un puño cerrado, controlando todos los aspectos de la vida del niño. En el camino de la manipulación, estos líderes saben cómo atrapar a estas mentes jóvenes. Se hacen promesas, un techo sobre sus cabezas, un pan y tal vez una falsa promesa de tener una familia. Para muchos es un breve sueño de seguridad, pronto reemplazado por el duro despertar de lo que realmente significa luchar. Se convierten en parte de un sistema en el que están convencidos de que este nuevo hogar es todo lo que les queda. El hambre, la pobreza y el miedo son los verdaderos enemigos, y los líderes armados saben exactamente cómo utilizar estas debilidades en su beneficio. Es la falta de alternativas lo que alimenta el ciclo. Imaginemos a un niño que no tiene nada que comer ni dónde refugiarse. Ante tales necesidades, la manipulación se vuelve fácil y dolorosamente efectiva. Estos líderes saben que pueden doblegar la voluntad de un niño con el simple hecho de ofrecerle una comida. Y así, cada pequeño soldado es reclutado en un acto que mezcla persuasión y violencia, obligándolos a abandonar cualquier esperanza de regresar a casa y vivir una infancia normal. Esta manipulación perversa conduce a una situación en la que los niños se encuentran atrapados en una red de obediencia y control. Una vez dentro de ese círculo, la puerta de salida parece cada vez más lejana, y cada día que pasa borra un poco más del brillo que alguna vez existió en esos ojos. Así, la coacción y el engaño construyen el camino que lleva a estos pequeños al campo de batalla, donde son deshumanizados y transformados en instrumentos de guerra. Una vez que estos niños ingresan al sistema, comienza el proceso de condicionamiento, que es cruel e implacable. No basta con ponerlos en primera línea, es necesario borrar cualquier rastro de miedo o resistencia. El entrenamiento es duro, frío y busca destruir la inocencia que aún queda en ellos. En lugar de juguetes, les dan armas. En lugar de lecciones de compasión, aprenden a ser indiferentes al dolor. Este es el punto en el que comienza la transformación. Una metamorfosis en la que un niño es moldeado, día tras día, para ser un soldado. Privados de sueño, comida y afecto, estos niños viven bajo una presión constante. Son castigados al menor signo de debilidad, porque para estos líderes la compasión y el cansancio no son bienvenidos. La idea es simple y oscura: hacer de cada niño una máquina, desprovista de emociones, impulsada únicamente por la obediencia y el miedo. Son empujados a extremos físicos y emocionales, hasta que dejan de cuestionar, de sentir, de creer que hay una salida. También existe el uso deliberado de sustancias para adormecer la mente de estos niños. Las drogas se administran sin escrúpulos, quitándoles toda capacidad de juicio y dejándolos a merced de las órdenes de sus superiores. El entumecimiento que esto genera borra la noción de lo correcto y lo incorrecto, creando un estado de apatía en el que la violencia se vuelve rutinaria. Estos métodos brutales despojan no solo a la infancia, sino a la humanidad misma, reemplazándola con una sombra obediente y vacía. Este proceso de condicionamiento no se limita a lo físico, afecta profundamente lo psicológico. El niño que entra en esta formación
pronto olvida lo que significa ser libre, lo que significa tener una vida que no dependa de la violencia. Y así, en medio de castigos, privaciones y drogas, se convierten en soldados, dispuestos a seguir órdenes sin cuestionar, en un viaje en el que cada recuerdo de la infancia queda enterrado por la brutalidad impuesta. Estos niños no llegan solos a este mundo. Son arrastrados por una red de grupos militares y milicias que dominan vastos territorios en África. Estos grupos armados no son solo soldados, son autoridades locales que controlan todo lo que les rodea con mano de hierro. En muchas regiones, son ellos quienes establecen las reglas, determinan quién vive y quién muere, y dirigen un ejército donde los niños son los primeros en alistarse. Para estos líderes, estos niños son piezas de un tablero de poder, fáciles de manipular y baratos de mantener. En el centro de este mecanismo se encuentran líderes que ven a estos niños no como individuos, sino como recursos que pueden moldearse y utilizarse según sea necesario. Estos comandantes conocen bien las debilidades y vulnerabilidades de las comunidades que invaden, donde padres desesperados se ven incapaces de proteger a sus hijos. Son líderes despiadados, impulsados por la ambición y el deseo de control, que ven en la fragilidad de estos niños una oportunidad para ampliar su poder y sus dominios, sin preocuparse por el coste humano. Para mantener esta estructura, estos grupos a menudo dependen de la financiación extranjera y del comercio ilegal de armas. La venta de recursos naturales como diamantes y madera financia la compra de armas y suministros, y estos niños pasan a formar parte de este oscuro ciclo de explotación. Es un comercio sucio, donde la riqueza y el poder se sustentan en el dolor y el sufrimiento de quienes menos pueden defenderse. Así, estas milicias convierten a los niños en soldados, alimentando una máquina de guerra que parece no detenerse nunca. Esta red de control, construida sobre el dolor de los más vulnerables, crea una realidad en la que la infancia es solo una palabra y la vida se trata de supervivencia. Estos grupos convierten a los niños en armas y, a cambio, solo ofrecen una promesa vacía de protección, algo que muchos de estos pequeños nunca encontrarán. Y así, con cada nuevo reclutamiento, el ciclo de poder y sufrimiento se fortalece, alejando a estos niños de lo que alguna vez podrían haber sido. Dentro de la mente de un niño soldado hay un conflicto silencioso que va mucho más allá del campo de batalla. Al verse obligados a actuar en contra de sus propios instintos, estos niños enfrentan un trauma constante que erosiona sus identidades. Comienzan a perder el sentido de quiénes son, de dónde vienen e incluso los sueños que alguna vez tuvieron. Este trauma se convierte en una armadura invisible, hecha de dolor y miedo, que impide que surja cualquier rastro de infancia. El proceso de supresión de identidad es uno de los aspectos más crueles de esta realidad. Con el tiempo, la empatía natural de un niño es reemplazada por la indiferencia, casi como un mecanismo de supervivencia. Aprenden a ignorar el sufrimiento, a mirar a los demás sin sentir, ya que es la única manera de soportar lo que sucede a su alrededor. Es un borrado gradual de emociones, donde cada pequeña victoria en la guerra borra un rastro más de tu humanidad. Estos traumas no sanan, se convierten en heridas que, en lugar de cerrarse, se profundizan, apoderándose de quienes son. El proceso de deshumanización es meticuloso y sistemático. Con la repetición diaria de la violencia, estos niños están condicionados a actuar por impulso, a seguir órdenes sin cuestionar. Cada acto brutal que cometen borra un poco más la línea entre el bien y el mal, entre uno mismo y el otro. Es como si cada golpe, cada disparo, les quitara pedazos del alma, dejando en su lugar solo una sombra obediente y vacía. Poco a poco, se vuelven extraños para sí mismos. La capacidad de distinguir el bien del mal
se pierde en un torbellino de supervivencia y sumisión. Estos niños dejan de ser niños, dejan de ser individuos. La guerra les roba no solo su infancia, sino también la noción misma de quiénes podrían haber sido. Y así, inmersas en un conflicto interno y externo, estas pequeñas almas deambulan, olvidando quiénes eran y sin saber ya lo que significa ser humano. La crueldad de este sistema va más allá del reclutamiento. Se infiltra en la propia estructura familiar, desmantelando los vínculos y obligando a estos niños a afrontar lo que nunca deberían afrontar. Imagínese a un niño arrancado de sus padres, arrebatado a sus hermanos, sin posibilidad de decir adiós. Peor aún, algunos de ellos se ven obligados a regresar a sus hogares, pero no como niños, sino como instrumentos de destrucción. Se ven obligados a atacar sus propias aldeas, a levantar la mano contra aquellos a quienes alguna vez amaron, en una macabra inversión de lo que conocían como hogar. Este acto de obligar a un niño a herir o incluso matar a un miembro de la familia no es solo una táctica militar, es una forma de control absoluto. Una vez que cruzan esa línea, pierden toda esperanza de regresar. El peso de la culpa y la vergüenza los ata a esta nueva vida, sin posibilidad de regresar. Es como si el pasado fuera borrado por la violencia del presente y el vínculo que alguna vez existió fuera reemplazado por una cicatriz que nunca podrá sanar. Esta destrucción familiar va más allá del impacto individual. Los pueblos, las aldeas, toda la comunidad se ven afectados. Cada vez que un niño se ve obligado a empuñar un arma contra los suyos, se rompe la confianza en su propia comunidad. Padres e hijos se vuelven extraños y el ciclo de venganza comienza a erosionar lo que queda de paz. Estos actos dejan profundas cicatrices, no solo en los pequeños corazones que fueron violados, sino también en el tejido social que los rodea, donde el miedo y el resentimiento echan raíces. Es doloroso imaginar el impacto de esta desintegración en un niño. Verse a sí mismo como una amenaza para sus propios seres queridos y perder la capacidad de llamar familia a alguien. La guerra, en este sentido, no se limita a los campos de batalla, llega al hogar, destruyendo el concepto de hogar y seguridad. Así, cada niño soldado no solo soporta el peso de su propio dolor, sino también el de una familia destruida, una inocencia perdida y un futuro que nunca podrá vivir. Para estos niños soldados, el campo de batalla es solo una parte de la realidad. No solo pelean, también trabajan al límite, en condiciones inhumanas, como esclavos al servicio de una guerra que no comprenden. Se ven obligados a portar armas pesadas, transportar suministros y realizar tareas que requieren mucho más de lo que sus pequeños cuerpos pueden manejar. En este ciclo laboral agotador, tus días se convierten en una rutina sin descanso, sin alivio, sin la más mínima posibilidad de respiro por ser niño. El trabajo forzoso va más allá de lo físico. Estos niños están privados de toda autonomía y obedecen todas las órdenes sin cuestionarlas, impulsados por el miedo a las consecuencias. Cualquier signo de cansancio o debilidad es severamente castigado, reforzando la idea de que son meras herramientas desechables, fácilmente reemplazables. Esta obediencia ciega se convierte en parte de la rutina y, en poco tiempo, aceptan ese papel, perdiendo la voluntad de resistir y cuestionar. Además de los deberes de guerra, muchos de estos niños son sometidos a constantes abusos y humillaciones, convirtiéndose en sirvientes no solo en el campo de batalla, sino también en las bases donde viven. Se ven obligados a limpiar, cocinar y atender los caprichos de sus superiores, quienes los tratan con desprecio y violencia. El peso de este trabajo va mucho más allá del agotamiento físico. Destruye cualquier rastro de dignidad, entierra la autoestima y convierte a estos niños en sombras de sí mismos. Este régimen de trabajo incesante y degradante elimina la posibilidad de un futuro,
convirtiendo cada día en una lucha solo por sobrevivir al siguiente. En estas condiciones, la esperanza de algún día ser libres es casi inexistente. Se convierten así en prisioneros de una cruel rutina que aplasta el cuerpo y aniquila el espíritu, dejándolos solo para resignarse a un ciclo interminable de trabajo y sufrimiento. Cuando un niño se ve obligado a empuñar un arma por primera vez, algo dentro de él se rompe. Las manos pequeñas que deberían sostener lápices o juguetes ahora se encuentran encerradas en un metal frío y mortal. Esta experiencia es un golpe que marca profundamente su visión del mundo. Cada disparo con eco transforma la inocencia en un eco lejano, y la idea de jugar da paso a la crudeza de la violencia. Es el comienzo de un ciclo oscuro, donde la brutalidad se convierte en la nueva normalidad. El impacto psicológico de que un niño dispare un arma por primera vez es inmenso. Este momento no solo la deshumaniza, sino que también moldea su comprensión del poder y la supervivencia. Lo que hasta entonces era un acto impensable, se convierte en un instinto, una reacción entrenada. Con cada confrontación, la línea entre el bien y el mal se disuelve un poco más. Aprenden a ver la violencia como algo necesario, una herramienta que, para estos niños, se vuelve imprescindible para seguir respirando. Con el tiempo, estos niños empiezan a tratar la violencia con una naturalidad aterradora. El sonido de los disparos, el peso de las armas, el olor a pólvora, todo se convierte en parte de tu rutina. Estos elementos, que provocarían miedo en cualquiera de nosotros, son, para ellos, una segunda naturaleza. La brutalidad se infiltra en sus pensamientos y comportamientos, borrando cualquier rastro de empatía e implantando un estado de alerta constante, donde matar o ser asesinado es la única opción. La exposición temprana a la violencia crea una armadura que se fortalece cada día, pero que, al mismo tiempo, se corroe desde adentro. El niño que algún día podría haber sido médico, maestro, soñador, ahora solo conoce el vocabulario de la guerra. Cada acto de violencia que comete es una cicatriz en su alma, un recuerdo que nunca desaparecerá. Y así, con el tiempo, estas armas en manos pequeñas transforman la infancia en un recuerdo lejano, perdido en el eco de los disparos. Para estos niños, la escuela no es un lugar para aprender y jugar, es el campo de batalla. En lugar de pizarras y libros, tienen rifles y comandos de ataque. La infancia, que debería ser una etapa de descubrimientos y sueños, se convierte en una rutina de entrenamiento y obediencia ciega. Estos niños aprenden a matar incluso antes de saber escribir su propio nombre. Cada lección es una instrucción para sobrevivir, y cada día es una lección de brutalidad, donde el plan de estudios está moldeado por el miedo y la violencia. Sin acceso a la educación formal, estos niños pierden la oportunidad de imaginar un futuro diferente. La escuela, que debería ser el camino hacia el conocimiento, se convierte en una prisión que limita tu mundo al combate. Crecen sin saber lo que es debatir una idea o explorar una curiosidad sobre países y culturas. Al contrario, lo que aprenden es a seguir órdenes sin cuestionar, a permanecer en silencio y a conformarse. No hay lugar para sueños ni ambiciones, solo para una estricta disciplina de guerra. El impacto de la falta de educación va mucho más allá del presente. Sin aprender habilidades básicas, estos niños enfrentan un futuro aún más incierto, incluso si algún día logran liberarse de este ciclo de violencia. La falta de conocimiento sobre el mundo los atrapa en una realidad donde la supervivencia es el único objetivo. Pierden la oportunidad de comprender lo que hay más allá de la guerra, de desarrollar una visión crítica y de tener una vida que vaya más allá del campo de batalla. La escuela de guerra priva a estos niños de la oportunidad de ser niños. Nunca tendrán el placer de resolver una ecuación o leer sobre una curiosidad de un país lejano. En cambio, transmiten lecciones de odio y muerte, marcando cada recuerdo con el sonido de los disparos
y el peso de la pérdida. Y así, en lugar de crecer para construir el mundo, se les entrena para destruirlo, mientras la posibilidad de un mañana se desmorona ante sus ojos. El trauma de vivir y sobrevivir en una zona de guerra no desaparece cuando termina el conflicto. Para estos niños soldados, el impacto psicológico y mental dura toda la vida y crea cicatrices invisibles que moldean su comportamiento y sus emociones. Trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad se convierten en compañeros constantes que evocan recuerdos que nunca se pueden olvidar. Cada sonido fuerte, cada sombra, es un detonante que los transporta de regreso a los horrores que enfrentaron. La memoria se convierte en un campo minado, donde cada recuerdo es una explosión que revive el pasado. Estos niños, a medida que crecen, luchan contra la necesidad de revivir las escenas de violencia que se vieron obligados a presenciar y cometer. Confiar en otras personas se vuelve casi imposible, ya que cada relación les recuerda las traiciones y manipulaciones que sufrieron a manos de quienes los utilizaron. Aprenden a vivir en constante alerta, esperando lo peor en cualquier momento, lo que impide cualquier posibilidad de paz interior. La batalla contra la propia psicología es ardua y, muchas veces, silenciosa. Muchos de estos jóvenes se convierten en adultos que evitan el contacto social, que viven aislados, atrapados dentro de sus propias mentes. El trauma afecta sus capacidades cognitivas, como la memoria y la concentración, dificultando aún más su reintegración a la sociedad. Es como si la guerra siguiera persiguiéndolos, incluso en tiempos de paz. El silencio se convierte en una forma de autoprotección, y la soledad, una armadura contra el dolor del pasado. Para algunos, la lucha contra estos traumas culmina en crisis graves que los llevan al suicidio o a formas de autodestrucción. Otros intentan recuperarse, pero enfrentan obstáculos inimaginables. Recuperarse de estos efectos no es una tarea sencilla. Es una batalla constante contra el pasado, donde cada pequeña victoria es un paso hacia un futuro incierto. E incluso para aquellos que logran seguir adelante, el trauma dejado por la guerra es una marca eterna, un recordatorio constante de las sombras que vivieron. En el oscuro universo de los niños soldados, el miedo es una herramienta de control poderosa e indispensable. Desde el primer día, se les enseña a obedecer sin cuestionar, ya que cualquier muestra de resistencia es aplastada con severos castigos. El miedo se cultiva y se utiliza para moldear la mente de estos niños, haciendo que la obediencia se convierta en un instinto. Es una obediencia ciega, impuesta por la amenaza constante del dolor y la muerte, donde el más mínimo error puede tener consecuencias brutales. Los castigos son metódicos y calculados para romper cualquier rastro de individualidad. Los niños que intentan escapar o muestran debilidad son utilizados como ejemplo, recibiendo castigos públicos para que todos puedan ser testigos del precio de la desobediencia. Este espectáculo de violencia se convierte en una rutina, una forma de mantener el orden y la sumisión a través del terror. Y así, estos niños aprenden a reprimir cualquier pensamiento de libertad, porque el precio de actuar por sí mismos es demasiado alto. Este sistema de control crea una jerarquía de miedo, donde incluso se anima a los niños a observarse unos a otros en una red de desconfianza y paranoia. Se les enseña a denunciar cualquier mala conducta, ya que saben que el silencio también puede conllevar un castigo. La cultura del miedo impregna todos los aspectos de sus vidas, convirtiéndolos en peones obedientes, incapaces de confiar o buscar consuelo entre sus pares. El miedo se convierte entonces en tu único compañero. La obediencia forzada borra el brillo de cualquier posibilidad de rebelión. El miedo consume todo rastro de esperanza, todo deseo de un futuro diferente. Para estos niños, la vida se trata de seguir órdenes y evitar el castigo. Se convierten en prisioneros de un sistema cruel,
donde la libertad es una idea vaga y lejana, y el único alivio posible es sobrevivir al día siguiente sin castigo. Así, el miedo los moldea, los controla y los aprisiona en una realidad que pocos podrían soportar. Para un niño soldado, la libertad no es más que una ilusión lejana, algo que solo existe en las historias que pudo haber escuchado antes de ser arrancado de sus familias. Bajo la vigilancia constante de superiores despiadados, estos niños viven en un estado de alerta interminable. Cada movimiento, cada gesto, es cuidadosamente vigilado, y cualquier signo de rebelión o de debilidad es severamente castigado. No hay espacio para la privacidad o el descanso. Siempre están bajo la mirada de un sistema que los ve solo como engranajes de una máquina de guerra. Dentro de esta realidad, la simple idea de escapar se vuelve imposible. Los niños saben que incluso si intentan escapar, siempre están rodeados, vigilados por quienes tienen el poder de decidir su destino. Esta vigilancia constante crea un entorno en el que la confianza se vuelve imposible, ya que cualquier confesión, cualquier signo de duda puede ser utilizado en su contra. Este ciclo de desconfianza es la esencia misma del control, eliminando cualquier posibilidad de unidad o rebelión entre los pequeños prisioneros. Pequeños actos de resistencia, como una mirada de esperanza o un gesto de compasión, son vistos como amenazas e inmediatamente reprimidos. Estos niños aprenden a ocultar sus pensamientos, a camuflar sus emociones, a tragarse cualquier deseo que pueda ponerlos en riesgo. Están condicionados a vivir sin cuestionar, sin expresarse, porque saben que la libertad, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un sueño prohibido. Cada acto de vigilancia reafirma su papel de prisioneros en un mundo donde la libertad no existe. La vigilancia constante los mantiene atrapados en un ciclo de miedo y sumisión. El concepto de libre albedrío pierde su significado y la vida se convierte en una serie de movimientos automáticos, sin esperanza de cambio. Estos niños están formados para sobrevivir, no para vivir, y así continúan, sin conocer el alivio de ser solo un niño, mientras la mirada atenta de quienes los controlan borran cualquier posibilidad de un futuro diferente. Además del combate directo, estos niños soldados son utilizados en otras funciones igualmente peligrosas y estratégicas. Se convierten en espías, mensajeros y exploradores, y desempeñan papeles clave para los grupos armados. En estos roles se explota al máximo la capacidad de pasar desapercibido. Después de todo, ¿quién sospecharía de un niño? Son enviados para recopilar información, observar los movimientos del enemigo e incluso entregar mensajes a zonas hostiles, arriesgando sus vidas a cada paso. Cuando se los utiliza como espías, estos niños aprenden a vivir en un estado constante de alerta, entrenados para observar e informar todo lo que ven. Este papel requiere una frialdad y una cautela que van mucho más allá de su edad. Saben que cualquier error podría significar su muerte o la muerte de otros. Cada misión es una lección de supervivencia, donde el más mínimo error puede resultar fatal. Estos niños se convierten en parte de un oscuro juego de estrategia en el que son solo piezas desechables. Como mensajeros, enfrentan el peligro de cruzar territorios controlados por enemigos, llevando información que puede definir el curso de las batallas. Es una tarea que requiere coraje y nervios de acero, cualidades que se ven obligados a desarrollar desde muy pequeños. Saben que si los capturan, podrían torturarlos o matarlos, pero para los líderes, estos riesgos no son importantes. Cada niño es solo un medio más para lograr sus objetivos, sin considerar el costo emocional y físico que esto conlleva. Estas funciones refuerzan el papel de estos niños como herramientas de guerra, moldeando sus mentes para creer que solo son útiles dentro de ese contexto. Cada misión es una experiencia que los aleja más de una infancia normal. Se vuelven expertos en sobrevivir,
pero pierden toda posibilidad de vivir una vida inocente y sin preocupaciones. Y así, entre mensajes y espionaje, su identidad se diluye y la noción de un futuro sin violencia se vuelve cada vez más imposible. Para algunos de estos niños, la guerra no fue el final de su historia, sino el comienzo de un viaje de superación. Hay quienes, contra todo pronóstico, lograron escapar de esta pesadilla y hoy llevan sus historias como testimonios de una lucha por la supervivencia. Son voces que desafían el silencio, que se levantan para recordarle al mundo que el dolor y el sufrimiento se pueden superar, incluso cuando todo parece perdido. Sus historias son un grito de esperanza, mostrando que, por muy malo que haya sido el viaje, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Estos sobrevivientes a menudo comparten historias de escape llenas de coraje y desesperación, momentos en los que cada paso era un riesgo, pero también una oportunidad de libertad. A menudo, la fuga la realizan solos, sin la certeza de que podrían escapar. En sus testimonios narran las noches frías y solitarias, los densos bosques y los escondites improvisados. Cada detalle es un vívido recordatorio de cómo la supervivencia les quitó todo lo que tenían y algo más. Estas historias se convierten en inspiraciones, prueba de que el espíritu humano puede soportar lo inimaginable. Incluso después de escapar, la batalla para empezar de nuevo es ardua. Muchos de estos supervivientes luchan por reconstruir sus vidas, reunirse con sus familias o ser aceptados en sus comunidades. Hay inmensos desafíos en la reintegración, desde el estigma hasta el trauma que conllevan. Cada paso hacia la normalidad es un pequeño milagro, una victoria que, para ellos, significa mucho más que cualquier logro material. Aprenden, día tras día, a vivir con las cicatrices, a transformar el pasado en fortaleza para el futuro. Estas voces de los sobrevivientes resuenan como lecciones para todos nosotros. Nos recuerdan el poder de la resiliencia y la importancia de nunca darse por vencido, sin importar la cantidad de dolor o pérdida. Sus historias sirven como un faro para quienes aún están atrapados, una prueba viviente de que hay una salida, que hay esperanza. Y por eso, al escuchar estos relatos, se nos invita a ser parte de esta lucha, a apoyar a quienes aún sufren y a celebrar cada historia de supervivencia como una victoria contra la oscuridad. Para un niño soldado que sobrevivió a la guerra, regresar a casa debería ser un nuevo comienzo, una oportunidad de redescubrir la vida lejos del terror. Pero la realidad de la reintegración es una batalla en sí misma, marcada por desafíos que a menudo son invisibles a los ojos de quienes nunca han vivido una experiencia así. Estos niños regresan a aldeas y comunidades que los ven como forasteros, temidos por su pasado violento. El estigma y la desconfianza los persiguen, haciendo del hogar un lugar tan hostil como el campo de batalla. El reencuentro con la familia, cuando es posible, es un momento de alegría y dolor. Los padres que perdieron a sus hijos en la guerra ahora les dan la bienvenida, pero ya no como niños inocentes, sino como jóvenes marcados por la brutalidad. La comunicación se vuelve difícil, ya que el abismo entre las experiencias vividas es profundo. ¿Qué le diría a un padre que nunca ha empuñado un arma, que nunca ha tenido que luchar por su vida? Este es el dilema al que se enfrentan estos niños, divididos entre el amor familiar y el peso de lo que se han visto obligados a hacer. La escuela y la comunidad, que deberían ser entornos acogedores, también resultan desafiantes. Estos niños enfrentan el miedo y el juicio de sus compañeros, quienes los ven con una mezcla de curiosidad y miedo. El simple intento de adaptarse a la rutina escolar se ve dificultado por el trauma y la falta de habilidades básicas como leer y escribir, que nunca pudieron aprender. Para ellos, aprender es un doble esfuerzo, un intento de encajar en un mundo que parece no tener espacio para sus cicatrices. Estos desafíos constantes
hacen que muchos de estos niños, en lugar de encontrar la paz, acaben aislados, lejos de cualquier red de apoyo. Son jóvenes que intentan reconstruir sus vidas cargando con el peso de una infancia robada. La lucha por ser aceptados y perdonarse a sí mismos se convierte en un viaje solitario. Y así, estos niños soldados caminan hacia la reintegración, tratando de hacer las paces con un pasado que nadie debería tener, buscando una aceptación que tal vez nunca llegue. Para estos niños soldados que logran escapar del ciclo de violencia, la rehabilitación representa una oportunidad de curación, un camino hacia la recuperación emocional y mental. Muchas ONG y programas internacionales se dedican a acogerlos, ofreciéndoles apoyo psicológico y un entorno seguro para que puedan reconstruirse. Esta acogida es más que un simple refugio. Es una oportunidad para redescubrir la humanidad, para aprender a vivir sin miedo, para volver a creer en un futuro donde el pasado no determina tu destino. El proceso de rehabilitación, sin embargo, es delicado y requiere tiempo y paciencia. Estos niños llegan profundamente traumatizados, con recuerdos que los atormentan y una visión distorsionada de lo que es el mundo. Profesionales capacitados trabajan para restaurar la confianza, enseñando a las personas cómo lidiar con los recuerdos de violencia sin perderse en ellos. Se realizan terapias, muchas veces de forma lúdica, para que puedan expresar lo que sienten. Con cada sesión se da un nuevo paso hacia la curación, aunque las cicatrices nunca desaparecen por completo. Además del apoyo psicológico, estos programas también ofrecen educación y capacitación, lo que permite a estos niños desarrollar nuevas habilidades. Es la primera oportunidad que tienen de aprender sobre el mundo de una manera pacífica, de descubrir datos interesantes sobre países y culturas, de explorar lo que significa tener sueños. La educación se convierte en una poderosa herramienta de transformación, una ventana a posibilidades que antes parecían imposibles. Con cada clase, redescubren la esperanza y aprenden que pueden ser más de lo que se vieron obligados a ser. Las historias de éxito de estos programas son un testimonio de la resiliencia humana. Para muchos de estos jóvenes, la rehabilitación marca el comienzo de una nueva vida, donde las heridas del pasado se transforman en fortaleza para el futuro. Son ejemplos vivos de superación, que nos inspiran y alertan sobre la importancia de ofrecer apoyo a todos los que enfrentaron el horror de la guerra. Y así, las ONG y los programas de ayuda se convierten en faros que iluminan el camino de regreso a una vida donde la violencia ya no es la única realidad. Ante la crueldad que enfrentan estos niños soldados, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lidiar con quienes los reclutaron y explotaron? La búsqueda de justicia es compleja y desafiante, especialmente en regiones donde el poder de las milicias y los grupos armados sigue siendo fuerte. Los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, intentan exigir responsabilidades a estos líderes, pero el camino es arduo. La captura y juicio de quienes convirtieron a niños en soldados es una batalla de otro tipo, donde la justicia choca con la corrupción y el miedo. Para estos comandantes y líderes de milicias, los niños soldados son solo herramientas desechables. Los manipulan, los explotan y los descartan sin remordimientos. Cuando finalmente se enfrentan a los tribunales, sus excusas suelen ser vacías y tratan de justificar lo injustificable. Y para los niños que sobrevivieron, ver castigar a los responsables supone una especie de justicia tardía, un reconocimiento de que el dolor que sufrieron no fue en vano. Cada juicio es un paso hacia la restauración de lo que les fue robado, la dignidad y la humanidad. Sin embargo, los desafíos legales son muchos. Capturar a estos delincuentes es peligroso e implica negociaciones con los gobiernos locales, que a menudo se muestran reacios a cooperar. Además, el comercio de armas y la influencia del dinero de las milicias dificultan la aplicación de la justicia.
castigar a los responsables se convierte en un proceso lento y tortuoso, donde cada pequeña victoria es un signo de esperanza para las víctimas. Y mientras el mundo observa, la pregunta sigue siendo: ¿puede la justicia realmente reparar lo que estos niños han perdido? La verdad es que para muchos de estos jóvenes, la justicia nunca será completa, ya que nada podrá restaurar su infancia perdida. Pero castigar a los líderes que los reclutaron es una forma de dar voz a su sufrimiento, demostrar al mundo que la explotación infantil en zonas de conflicto no quedará impune. Este proceso de rendición de cuentas es un símbolo de resistencia, una forma de honrar a quienes sobrevivieron y luchar por quienes todavía están atrapados en este ciclo. La justicia, aunque sea tardía, es un grito de que estas vidas importan. La lucha contra el reclutamiento de niños soldados no se puede ganar sin el apoyo de la comunidad internacional. Los países y organizaciones de todo el mundo tienen un papel esencial para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo. Las sanciones económicas y políticas, cuando se aplican bien, pueden debilitar a los grupos armados que explotan a estos niños, cortándoles sus recursos y aislándolos. Sin embargo, se necesita algo más que sanciones. Se necesita un compromiso genuino de los gobiernos y los ciudadanos para impulsar cambios concretos. Se han creado leyes internacionales para proteger a los niños en zonas de conflicto, pero su eficacia depende de la cooperación entre naciones. Organizaciones como la ONU y UNICEF trabajan para implementar estas leyes y exponer las violaciones que ocurren. La presión diplomática puede marcar la diferencia, especialmente cuando se combina con campañas de concientización que muestran al mundo la brutal realidad de los niños soldados. La comunidad internacional debe unirse para garantizar que estas leyes sean respetadas, protegiendo a quienes más lo necesitan. Además de las acciones gubernamentales, la participación de cada uno de nosotros es fundamental. Las ONG y los proyectos sociales que operan en zonas de guerra necesitan apoyo financiero y voluntario para continuar su trabajo de rescate y rehabilitación de estos niños. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a construir un camino de esperanza para estos jóvenes. Saber que el mundo se preocupa y que hay personas que luchan por ellos es una fuente de aliento para estos niños, que a menudo han perdido la fe en la humanidad. La unidad de la comunidad internacional y del público es la clave para combatir esta realidad. Es un esfuerzo colectivo, una cadena de acciones y voces que se alzan para decir basta a la explotación infantil. Con cada paso, por pequeño que parezca, es posible debilitar el sistema que permite el reclutamiento de niños soldados. Y, así, cada individuo y cada país se convierten en piezas fundamentales en la construcción de un futuro, donde se preserve la infancia y se luche la guerra de manera justa. A pesar de todo su sufrimiento y sus cicatrices invisibles, muchos de estos niños soldados revelan una fuerza sorprendente e inspiradora. La resiliencia que demuestran es una prueba de que el espíritu humano tiene una inmensa capacidad de recuperación. Encuentran formas de reconstruir sus vidas, recuperar la esperanza y, en muchos casos, transformar el trauma en propósito. Son historias de superación que nos recuerdan el poder de empezar de nuevo y la posibilidad de sanar, incluso las heridas más profundas. El proceso de superación, sin embargo, no es sencillo. Estos niños, ahora adultos jóvenes, enfrentan el desafío diario de reconectarse con sus emociones, volver a confiar en los demás y encontrar un camino que le dé sentido a la violencia. A través de terapia, apoyo comunitario e iniciativas de reintegración, aprenden a lidiar con el pasado. Cada paso, por pequeño que sea, es un logro que aporta un poco más de paz y confianza en el futuro. Para muchos, convertir el pasado doloroso en un impulso para ayudar a los demás se convierte en la misión de su vida.
Algunos supervivientes se dedican a luchar contra el reclutamiento de niños, trabajar con ONG o compartir sus historias para crear conciencia en todo el mundo. Se convierten en voces de resistencia y utilizan sus experiencias para advertir e inspirar a quienes, como ellos, han enfrentado o aún enfrentan el peso del trauma. De esta manera, tus historias tienen un propósito, una fortaleza que se expande más allá del dolor personal. Estos ejemplos de resiliencia son recordatorios de que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre existe la posibilidad de redención. Son vidas que renacen de las cenizas, que afrontan el pasado con valentía y transforman el dolor en fuerza de cambio. Y al escuchar estas historias, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de superación, de encontrar esperanza en la adversidad y de apoyar a quienes luchan por encontrar el camino de regreso a sí mismos. La historia de estos niños soldados es más que una tragedia. Es un llamado a reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano. Cada una de estas vidas perdidas en la guerra representa una lección de coraje y resiliencia, pero también de responsabilidad. Todos somos parte de un mundo donde la infancia de miles de jóvenes es arrancada sin piedad. Y, mientras esta realidad exista, tenemos el deber de actuar, cuidar y garantizar que las generaciones futuras puedan vivir libres del peso que llevaron estos pequeños soldados. Reflexionar sobre el futuro significa imaginar un mundo en el que la guerra ya no arrebate a los niños de sus hogares y escuelas. Un mundo donde el apoyo internacional, el fortalecimiento de las leyes y la conciencia global se unan para proteger a quienes aún son vulnerables. Es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros. Apoyar a quienes luchan por la paz, invertir en programas de rehabilitación y educación, y crear espacios donde los niños puedan prosperar con seguridad y dignidad. Estas historias también nos enseñan que la esperanza puede surgir de los lugares más improbables. Nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, hay una luz que insiste en brillar, una fuerza que resiste y vence. El sufrimiento de estos jóvenes debe honrarse no solo con compasión, sino con acciones concretas, con un compromiso renovado para construir un mundo donde cada niño sea valorado y protegido, donde la guerra sea un recordatorio del pasado. Esta lección de humanidad es, al final, responsabilidad de todos nosotros. Cada historia de estos niños soldados nos desafía a ser mejores, a no hacer la vista gorda ante el sufrimiento de los más débiles. Que cada uno de nosotros encuentre maneras de contribuir a este futuro de paz y dignidad. Y así, tal vez, podamos honrar las voces que se han levantado desde las sombras y asegurar que otros niños puedan crecer sin miedo y sin dolor. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.